noches. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Salvatierra y este es el canal PSIJ Zeus Zeus PSIJ, que es un diminutivo de Zeus Psicología Junguiana. Entonces, hoy venimos hablando hace ya 2 sesiones. Buenas noches, Ángela María Velázquez, ¿cómo estás? Bueno, vamos saludando a las personas que van entrando. Bueno, venimos hablando de un tema que son los complejos. Hemos hablado ya 2 sesiones. Daniel Rosso, hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, venimos hablando de este tema, ya hemos hablado ya en 2 sesiones. Hemos venido hablando de que los complejos son como unos comportamientos que tenemos y que normalmente esos comportamientos son de alguna manera como desgastantes para nosotros. Estos complejos, hemos dado varios ejemplos en el sentido de que pueden ser, digamos que desde lo infantil, hablamos de cómo se puede la tiza de Jun. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches, qué rico que estás por aquí. Bueno, venimos hablando de cómo estos, permítame un momentico, yo voy a que... estas comportamientos son comportamientos que nos van desgastando y nos va desgastando en el sentido de que estos complejos pueden instaurarse en nosotros como en edad infantil. Habíamos hablado de varios complejos como de cómo se crean en la niñez y doctor y venimos hablando de que incluso estos complejos se pueden dar en otras facetas de nuestras vidas, como ya edad adulta. Hablamos de varios ejemplos, como por ejemplo cuando yo les contaba pues un ejemplo mío personal de cómo me había sucedido esto cuando fui a un lugar que yo llamaba el sitio de los ricos. También les conté un ejemplo de un ingeniero eléctrico que fue decano de una facultad y cómo tenía un proyecto muy interesante para ahorrar energía y cómo él veía que decía pues que las personas no les gustaba ahorrar. Entonces, dentro de todo lo que hemos hablado de los complejos, vamos encontrando que normalmente las personas que se afligen de esta función psicológica que son los complejos, empiezan a manifestar una falla en la realidad, que eso es lo que nos debe a nosotros como terapeutas, como dar la indicación de que hay algo que no está funcionando en la realidad. Hola Daniel Danismón, Daniel Gaviria, ¿cómo estás? Buenas noches, qué rico que se nos están uniendo. Entonces, deberíamos tener como presentes que se manifiesta como una falla en la realidad. Debemos tener buen oído para escuchar a nuestros pacientes cuando nos están contando una realidad que dicen que falla. Y normalmente les he dicho que es muy curioso porque cuando las fallas de la realidad eh, son manifiestas a través del diálogo o digamos que de cuando nos manifiestan el problema, esto nos puede indicar de que
es posible que esa falla en la realidad nos esté diciendo a nosotros que lo que está fallando es la realidad del paciente más que la realidad, porque la realidad es muy raro pues que no funcione. Normalmente cuando hay una falla en la lógica de la realidad es muy probable que lo que... Hola Cumelén, salud, belleza, buenas noches desde Chile, buenas noches. Eh, Eso lo que nos quiere hablar es de que hay una lógica que está funcionando que no es la lógica del mundo consciente, sino que hay una lógica que es desde el mundo inconsciente. Entonces, habíamos contado una cantidad de situaciones. Hoy les tengo como otras situaciones para contarles que son pues como historias. Yo hago uso de muchas historias que me cuentan los pacientes, obviamente pues sin contar el santo, ¿cierto? Pero sí pequeñas partecitas para que podamos entender cómo suceden estas fallas de la realidad y que nos están manifestando la manifestación de un complejo. Entonces, hoy les voy a contar otros aspectos y vamos a hablar un poquito de cómo es posible empezar a ver soluciones de estos tipos de problemas, ¿cierto? De los complejos. Hay que tener en cuenta que para solucionar un complejo hay que tener mucha paciencia, sobre todo mucha paciencia debe tener el paciente, porque eh, como eso se ha instaurado tanto tiempo en la persona y ha funcionado tanto tiempo en su realidad, eh, debemos tener en cuenta de que a veces esto llega a unos enredos tan grandes de la realidad que uno a veces no vislumbra cómo solucionar estos problemas. Entonces, miren, para solucionar un problema, eh, un problema se arma con ciertos elementos y con los mismos elementos que se arma, con esos mismos elementos se desarma. Entonces, lo más importante es ir buscando de dónde viene el enredo. Yo lo que he encontrado con el tiempo es que cuando uno presta real atención y buen oído y buen ojo para los símbolos, es muy posible que uno pueda hay una solicitud, transmitir, cancelar. Bueno, eh, aquí me está enviando una solicitud para estar en tu video en vivo. Creo que ya se están uniendo. Ahorita después de pronto, si hay alguien para contar un sueño, lo invito, ¿cierto? Por el momento estamos por aquí pues como contando pues como algunos aspectos del complejo. Entonces, estamos hablando de los elementos con que se construye un problema son las bases del problema y a veces tenemos que recurrir a, a mucho tiempo en la historia del paciente, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener buena paciencia y sobre todo armar de paciencia al paciente, porque a veces se desespera, porque muchas veces llega el paciente, es ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto ya? Y bueno, pues no hay pastillitas pues como de conciencina, pues como llamaba nuestro maestro César Hernández, no hay pastillas para eso. Entonces lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención y con buena paciencia ir escuchando el relato para saber dónde están las fallas de esa realidad y poder ver ciertos elementos que nos ayuden a resolverlo. ¿Listo? Entonces ahorita quiero contar otros ejemplos para que vean
se arma estos problemas y a veces incluso pueden ir a veces unas soluciones. Una de las formas de solucionar un complejo es contrastar con la realidad. Entonces vamos a los ejemplos y yo creo que lo van a entender mucho mejor. Entonces, por ejemplo, miren un caso que le tocó a uno de mis maestros, Luis Enrique Mejía, contaba una historia de una persona que en alguna ocasión, bueno, hay que contar un poquito de historia anterior, era una mujer ya mayor, que digamos que se había dedicado mucho a su familia, ¿cierto? Entonces se fueron yendo los hermanos y ella queda a cargo de los padres, cuidando a los padres. Entonces resulta que eso es una situación muy cómoda, pues para los padres y para los hermanos, ¿cierto? Que muchas veces pasa, que a veces dejamos los padres en manos de un hermano y el resto como que se desligan de esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces es muy importante como atender eso y darse cuenta que a veces hay situaciones en que los padres van eligiendo una persona para que se quede con ellos, ¿cierto? Y eso puede ocasionar ciertos problemas para la vida de la persona, porque pues en algunas ocasiones nosotros aquí tenemos, digamos que un nombre para las personas que quedan mucho rato viviendo en la casa de los padres, que es lo que llaman, lo que se constituye una persona bombril, ¿cierto? Que se queda eternamente en la casa de los padres y ese es un aspecto de no crecimiento, de desarrollo de su personalidad, ¿cierto? Se atranca el desarrollo. Para esta persona fue que se fue quedando también en la casa de los padres, pero ella era, digamos que la gran diferencia de un chico bombril es que las personas que llamamos tipo bombril son las personas que no desarrollan ni siquiera su sustento. Esta persona sí desarrollaba su sustento, era digamos que una persona brillante, era una persona que, que tenía su independencia económica y veía por sus padres, ¿cierto? Entonces resulta, pero vivía con ellos. Entonces resulta que esto había llevado en muchas ocasiones a esta persona a que desatendiera su vida personal. Entonces ya se estaba constituyendo como en una persona, una mujer que no tenía pareja. Y eso le estaba causando ciertos problemas a ella, ¿cierto? Yuli Cataño, buenas noches. Nata Suárez, ¿cómo están? Entonces, claro, sucede una cosa bien particular. Ella que nunca pues había manifestado como que tenía una relación personal, en algún momento le llega a una persona y se siente atraída por él, empiezan a, digamos que a tejer su relación personal y llega un momento en que ella decide como, bueno, yo voy a hacer mi vida. Entonces empezó a salir y bueno, se enamoró y resulta que era muy curioso que siempre que había, digamos que ciertas situaciones en la vida de ella, la mamá se enfermaba. Y entonces ella tenía que dejar todos los planes que tenía por atender la mamá. Entonces los dineros que tenía destinado para ciertas cosas se los tenía que invertir a la mamá y en la enfermedad de la mamá. Entonces resulta que en una ocasión, miren pues cómo llegan, porque el complejo llega a unos puntos bastante álgidos en la vida de uno, llegan a entorpecer de una manera eh,
muy importante, empiezan a entorpecer la vida de las, de las, de las personas, ¿cierto? Teddy, enviar solicitud, bueno. Entonces, miren, ella se va a un paseo, organiza un paseo con el noviecito y resulta que miren cómo es de importante esto. Llega y ella tenía un paseo para San Andrés y resulta que ya estaba pues la estaban llamando para la sala de embarque y, y se iba para San Andrés a pasear con el novio cuando la llaman, ¿cierto? Entonces la llaman y ella contesta y resulta que le dicen que la mamá estaba eh, de urgencias y que había tenido un ataque al corazón y que la tenían que llevar al hospital. Mire pues, y ella a punto pues de embarcarse para San Andrés. Entonces, ella había estado digamos que en los seminarios pues de Luis Enrique y le había dicho cómo es posible que en muchas ocasiones el complejo hace uso de herramientas bastante fuertes en la vida de uno y a veces entorpece la vida de uno. Entonces ella muy atenta eh, cogió y le dijo a uno de los hermanos que fue los que llamaron, ¿cierto? Le dijo, pues vea, yo la verdad, pues miren lo difícil de esta situación. Es decir, eh, que le digan a uno que de pronto se puede morir la mamá, ¿cierto? Por un ataque al corazón y que tiene que estar, pues, y que tiene que ir al hospital. eh, Eso es un asunto que si uno no tiene la suficiente fortaleza, es posible que uno ceda ante el complejo y que desbarate su paseo y le toque pues devolverse, ¿cierto? Pero ella ya había pasado por varias situaciones de esas y entonces por eso tomó esta decisión, ¿cierto? Para que quede claro pues que no era una mujer descorazonada, que no le importaba la mamá, sino que había una instancia en la madre que no le permitía a ella realizar su vida. Entonces ella llega y le habla al hermano y le dice, pues, mira, pues la verdad me parece muy desafortunado que en este momento mi madre esté en esta situación. Pero la verdad es que yo creo que es muy necesario que ustedes también se hagan cargo de mi mamá. Entonces ustedes son varios hermanos que me han descargado esta responsabilidad por años. Muy bueno que tomen a esta responsabilidad en este momento que les está urgiendo y que por favor pues me van contando. Y ella arrancó y se fue. Entonces, eh, ella cuenta pues que no fue tan fácil pues el paseíto, pero mire que estando a punto pues casi que de una luna de miel con su pareja y para realizar el amor en su vida, eh, el complejo actúa como un impedimento muy grande y normalmente eso viene a entorpecer la vida nuestra, ¿cierto? Entonces, si uno no está despierto ante estas situaciones, uno puede caer en estas trampas. Entonces, por eso es tan importante que nos demos cuenta de cómo funciona un complejo en nuestras vidas y nos demos cuenta que a veces esto es repetitivo y tiene una intención. Entonces, en el caso de esta paciente, la intención era que ella no podía mm, generar su vida, sino que ella estaba destinada digamos que a estar con los padres toda la vida. Entonces ella estaba viendo que pues eso estaba acabando con su vida. Entonces ella que dijo, no,
la verdad es que ya es hora de que yo viva mi vida y que mis hermanos se den cuenta de que también pueden atender a mi mamá y que mis hermanos se ocupen de eso, ¿cierto? Eso, por eso les digo, a veces estas situaciones pueden ser bastante álgidas y bastante fuertes. Entonces, por eso una insistencia que tenemos cuando estamos hablando de enfrentar situaciones con el complejo es que la mejor actitud para enfrentar estas situaciones es una actitud de guerrero. Por eso es que uno tiene que despertarse, estar atento a que cómo funciona esa trampa dentro de uno, ¿cierto? Otro de los ejemplos que me parece también muy interesante, que me dio mucha risa, fue que había también una mujer que estaba en terapia y que ella actuaba también frente a la familia como una mujer que se hacía cargo de la familia. Y pasa muy a menudo que a veces hay hijos que son como muy brillantes, ¿cierto? Y entonces son personas que pueden generar riqueza, abundancia para su vida y que la familia pues se pega ahí y se queda muy cómoda con la generación de la riqueza del hermano. Entonces todos viven de esa riqueza a cuestas, ¿cierto? Y resulta que esta persona va quedando con una carga como que ella no se impuso, sino que los hermanos cómodamente se van recostando y como ella es la de plata, entonces ella es la que empieza a pagar las cuentas, ¿cierto? Entonces ella entra a terapia, Luis Enrique le hace caer en cuenta de este, Luis Enrique fue mi maestro, y Luis Enrique le decía que pues le hizo caer en cuenta de esto, ¿cierto? Entonces le había dado un consejito. Entonces resulta que mire la situación. A ella le invitaban, Salva, bueno, Salva, ¿cómo sabe uno qué señales aparecen que le indican a uno que se está acercando hacia el complejo o que está uno cerca de resolverlo? Eh, vea, eh, que se está acercando el complejo es cuando uno tiene una situación desgastante en la vida de uno. Esa es una forma de ver que el complejo está presente. Es decir, eh, que muchas veces cuando vos no podés desarrollar ciertas cosas que querés, que te sentís atrapado en un esquema, eh, que de pronto tu familia es la base o de entorpecimiento de ciertos planes y esa base puede ser directa o indirecta, es decir, que se pueda manifestar en el afuera o que se manifieste dentro de vos como un impedimento, como yo no puedo hacer esto, ¿cierto? Puede ser una carga que autoimpuesta. Eh, Aquí me están diciendo que Genseldi y una persona más enviaron una solicitud para estar en el video en vivo. ¿Cómo se hará esto para que puedan entrar, transmitir con? Pero es que yo creo que aquí transmitir es cuando voy a hablar, entonces discúlpeme si no lo puedo hacer o si alguien me puede ayudar con esto. Hay unas personas que quieren entrar y parece que no pueden. Entonces, bueno, voy a contar este ejemplo y ahorita volvemos de pronto a mirar unas cositas de la solución, ¿sí? Porque miren en el caso anterior cómo ella soluciona confrontando la familia, ¿cierto? Que es una de las formas, confrontar la familia y confrontar situaciones, que eso ayuda mucho a resolverlo en el afuera, pero obviamente primero es muy necesario hacer a veces como un proceso terapéutico porque es lo que nos ayuda a entender el complejo, cómo funciona, a verlo,
primero hay que verlo, ¿cierto? Entonces, miren, para esta persona que también generaba su riqueza y que era, digamos que independiente y que la familia, digamos que era de alguna manera un poquito recostada, resulta que a ella siempre la invitaban a los eventos de la familia, pero resulta que a ella la invitaban era para que pues sacara la chequera y firmara el cheque de la cuenta pues de la reunión, ¿cierto? Entonces, curiosamente la invitan pues como en una fiesta como de cercana al Día de la Madre o al Día del Padre, no recuerdo bien, y el asunto fue que se iba toda la familia cada uno de los hermanos, con la mujer, con los hijos y con los invitados, con otros invitados. Entonces eran cuentas inmensas porque eran, digamos que banquetes de 30 personas, pues de la familia, cuando la familia eran unos poquitos, como seis hermanos, ¿cierto? Entonces eso se llegaba a hacer una cantidad, pues desmesurada de gente y por ende la cuenta iba a crecer bastante, ¿cierto? Y cada uno pues comía lo que quería a la carta, entonces imagínense pues. Entonces resulta que fue muy bonito porque pues cuando cuenta la historia que mm, ella la invitaron, entonces le preguntó a Luis Enrique que qué hacía. Y yo, vaya, yo, pero es que, pero yo sé que me van a invitar es a pagar. Le digo, no, vaya, coma, disfrute y al final usted les da una sorpresita. Entonces fue, disfrutó, comió, se rió, y le dijo, goce y disfrute, ¿cierto? Porque pues el complejo no hay que resolverlo pues como llorando, pues, ni digamos que sea una situación pesada, sino que recuerden, actitud de guerrero, es decir, hay que gozarse las situaciones. Entonces, claro, ella va y listo, y no, pues fabuloso, el evento fabuloso, todos comieron, y entonces a la hora de la cuenta, preciso la llamaron para ella, ¿cierto? Llama al hermano mayor y le dice, vení para que miremos una cosita. Y miremos una cosita, era que llegó la persona pues con la cuenta y le dijo, señorita, pues caballero, la cuenta es tal. Y entonces le dijo, vení para que nos ayudes. Y entonces ella cogió y como siempre le dan la cuenta a ella, mira la cuenta. Entonces ella cogió y le dijo, pues como al mesero, le dijo, eh, cierto que a usted no le importa quién pague esta cuenta. Yo no, yo, maravilloso. Porque es que imagínense que yo entré a un proceso terapéutico y mi terapeuta me prohibió pagar cuentas. Entonces a partir de ahora, yo creo que esta cuenta la pagas tú. Y salió y le fue. Y entonces le digo, muchas gracias, excelente la invitación. Por favor, no dejen de invitarme, que yo quiero seguir pues asistiendo a todos los eventos, ¿cierto? Entonces eso fue pues muy gracioso porque pues les quedó la cuentecita y a partir de ahí pues ya se midieron un poquito más en hacer esos eventos porque ya sabían que la hermana no se iba a prestar para esta situación, ¿cierto? Entonces miren que eso es una de las formas de contrastar la realidad de tal manera que eh, vos no entres en ese juego, ¿cierto? Que vos te puedas salir de ese juego. Entonces, obviamente para estas personas que estoy relatando, era un asunto ya visto a través de sus vidas, que era un asunto de las familias que permitían digamos que un abuso que había con estas personas, ¿cierto? Entonces, miren que de esa manera es posible que uno se vaya dando cuenta
de cómo un complejo funciona en uno. Eh, como les he dicho, a veces hay algunas cosas que son muy evidentes, pero en algunas otras ocasiones no es tan evidente, ¿cierto? Para este caso era, digamos que normalmente para las personas que viven un complejo, como están imbuidas en ese complejo desde hace tanto tiempo, se les vuelve paisaje, bueno, digamos que se les vuelve la misma historia. Entonces, como es la misma historia, se acostumbran a vivirla como de que sí, pues eso pasa así y seguirá pasando así, ¿cierto? Solo que terapéuticamente cuando uno ve que eso es un desgaste de la persona, porque uno dice, bueno, ¿y vos por qué estás ahí? ¿Eso te gusta? ¿Lo haces con, pues te estás dando cuenta de que eso es un desgaste? O sea, tu cuerpo va sintiendo en vos de que se están consumiendo la energía que vos empleaste para generar esa riqueza y ese dinero que es para vos, y la familia abusa de vos de tal forma de que sos vos la que tenés que pagar ciertas cuentas. Entonces resulta que eh, es como una costumbre o una mala costumbre, ¿cierto? Que se genera en la familia. Entonces, de esa manera pueden aparecer pues muchas personas pues muy cómodas frente a la situación, pero lo curioso es que la persona que lo está viviendo como que no se da cuenta de eso. Y eso puede llegar a extremos, pues digamos que delicados, en el sentido que les contaba en la ocasión anterior, cómo una persona había entregado su riqueza antes de casarse y que el cuerpo decide que esta persona no es viable y se muere, ¿cierto? Se muere accidentalmente. Pero es muy importante que nosotros le prestemos atención a veces a que nosotros entregamos nuestra vida al servicio de ciertas cosas de la familia, que la familia no ha podido superar y que nosotros entregamos nuestra vida para que ellos puedan superar eso. Eh, Eso es delicado y eso tiene que tener su grado de mesura, sobre todo cuando vos estás sintiendo que hay un desgaste en esa situación. Bueno, me van contando cómo van sintiendo lo que les estoy diciendo, si es claro, si hay alguna pregunta, no sé si ahorita, eh, eh, Edgar, te voy a contar otro ejemplo para que lo veas más claro también, a ver si de pronto puedo brindar un poquito más de luz sobre la duda que tenés. Eh, Cuando alguna vez sí, una amiga me estaba contando de cómo ella estaba llevando situaciones de la mamá y de la hermana, que porque, bueno, también era el caso de que ella era la que había podido destacarse más en la familia, pero veía que la hermana, como ella se había destacado en la familia, la hermana se había destacado, entonces podía, digamos que, usar ciertos créditos que la mamá tenía, y resulta que los créditos finalmente no los paga la mamá, sino la hermana que tenía dinero, ¿cierto? Que era más exitosa. Entonces, ella fue muy curioso porque ella en la terapia que me estaba contando eso, pasó algo muy curioso en el patio de mi casa, que habían unos gaticos ahí como, como en una situación. Y mire la situación bien interesante para que la miren ustedes también en la realidad.
había como tres gatos, ¿cierto? Entonces estaba como el gato mayor, pues el papá, gato mamá y gato hijo, ¿cierto? Y curiosamente se dio como sincrónicamente, puede ocurrir en una persona que se dé cuenta del complejo y que haya intentado que otros se hagan cargo y sin embargo sin resultado, llegue al punto de simplemente dejar todo de una. Sí, ojalá, ojalá pueda, digamos que salirse de eso. La idea es salirse de eso. Pero la idea es como mm, eh, a veces es muy difícil contrastar tan fuerte la realidad. Entonces, por eso se necesita, por eso en los procesos terapéuticos, lo que normalmente intentamos es fortalecer, darle herramientas a la persona, al paciente, para que pueda enfrentar la situación. A veces enfrentarlo de uno de pronto puede generarles culpa, puede generarle muchas cosas. Entonces, por eso es mejor al paciente prepararlo con herramientas herramientas que le dan claridad sobre lo que le está sucediendo y que vea que es un desgaste y que vea que es un asunto que está en detrimento de su vida, ¿cierto? Y sobre todo de su conciencia. Entonces, miren, lo que le estaba contando. Entonces, ¿cómo le parece que habían los tres gaticos y resulta que, pues, gato papá, gato mamá eran más gratis que gato hijo, ¿cierto? Pero resulta que les estaban tirando comidita del segundo piso y cayó una presita de pollo, ¿cierto? Y el gato chiquito cogió la presa de pollo. Y cogió la presa de pollo y ¡fum! Y salió arrancando. Y entonces los otros gatos se quedaron ahí y se fueron a coger la presa, ¿cierto? Pero fue muy curioso una cosa, que el gato papá y el gato mamá estaban alrededor del gatico hijo que estaba comiendo la presa de pollo y, y el gato papá y gato mamá estaban ahí y no se atrevían a cogerle la presa como, preste a ver, eso es mío, pues como a veces sucede en la realidad, ¿cierto? Preste a ver que eso es mío y usted es mi hijo y yo tengo que comer primero, ¿cierto? Resulta que el gato del chiquito estaba comiéndose la presa y cuando estaba comiendo les pegaba de vez en cuando un rugidito, como para que los otros gatos, papá y mamá, como que no se acercaran, ¿cierto? Entonces, el gato chiquito, hasta que no se comió su presa completica, no les dejó el hueso. Y entonces los otros dos gatos, pues ya cuando este gato ya, cuando el gato hijo ya comió la carne, ya les dejó, pues se fue el hueso y, y ya se fue. Y entonces dejó el hueso y ya se comió. Entonces eso fue una enseñanza muy curiosa, pues para mi paciente y pues para mí también, porque yo no había visto eso. Y como en el reino animal, ¿cierto? En el reino animal se da muy claramente, digamos que ciertas prevalencias que de pronto en el mundo humano se nos entorpece hacer ciertas cosas, porque de alguna manera sentimos que si no actuamos de cierta manera, que es como la manera que esperan de nosotros, nosotros entramos en culpa, porque eso no se debe hacer, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta de que tengan mucho cuidado cuando hayan situaciones en las cuales haya un desgaste de la familia sobre la vida de ustedes. Bueno, por aquí me estaban... Bueno, cualquier otra cosa me van contando, por favor, si les va quedando claro.
Entonces miren lo curioso, ¿cierto? Que la vida me dio la oportunidad de mirar este ejemplo que si alguna vez tienen la oportunidad sería muy interesante. Voy a leer aquí algo que dice Estela Zapata Londoño. Buenas noches. Puede haber un complejo en donde no sea solo de dinero. El caso específico es que tengan a una sola persona para descargar responsabilidades o conflictos que no resuelven cada uno. Claro, y eso se da mucho con las famosas ovejas negras, ¿cierto? Si te entiendo bien. Es decir, a veces, por eso es muy importante cuando escuchen alguna historia en alguna ocasión de las ovejas negras, que lo que llaman pues las ovejas negras, que son como las personas erráticas de la familia que normalmente incurren en problemas, que no salen de problemas, que no, que no como que son capaces de pararse y vivir su vida sin, digamos que alejado de los conflictos, sino que reinciden en problemas. Eso es bien interesante, porque muchas veces esto que nosotros llamamos las ovejas negras es una necesidad de la familia en que haya alguien quien porte toda la oscuridad y digamos que los problemas que la familia no se hace caso, no se hace cargo de ellas. Por eso cuando haya un caso de que es una persona muy errática, es muy posible que lo que haya es que sea una persona muy sensible y muy débil. Es decir, que no tenga la suficiente estructura para confrontar la familia con los problemas que tiene y es muy posible que pues a veces en las familias se da mucho el caso de que hay alguien que tiene como, digamos que es más sensible y por ende eh, puede ser muy permeable a las energías de la familia y quede asumiendo los problemas de la familia inconscientemente en ella y ella queda normalmente como una persona totalmente errática. Entonces, esas personas van adquiriendo cierta mirada de la familia sobre ellas. Porque yo me he dado cuenta de que eso eso pasa mucho con personas muy sensibles. Entonces, estas personas muy sensibles adquieren toda la energía problemática de la familia en ellas y no son capaces de resolverlo, no salen de ahí. Entonces estas personas normalmente se vuelven, bueno, alcohólicas, drogadictas o con problemas con la justicia. Entonces, préstenle mucha atención a esas personas que son las ovejas, aquí nos llaman, pues las llamamos las ovejas negras de la familia, las personas erráticas. Eh, Eso habla mucho de que de pronto es el chivo expiatorio de la familia para, para que lo maluco, las cosas más oscuritas de la familia, no las resuelvan cada uno en forma particular, sino que la van entregando a esta persona. Eh, en esto hay que abrir mucho el ojo. Por eso cuando les venga una persona que sea de este tipo, miren mucho la familia y qué problemas podrían de pronto tener los otros familiares y que no se hagan cargo de eso, ¿cierto? Entonces, préstele mucha atención. No sé si resolví claramente tu duda, Estela, me escribes, me cuentas si hay otra duda al respecto. Eh, bueno, eh, bueno, les voy a contar otra historia muy interesante que también a mí me sucedió
Y fue cuando yo estaba estudiando masoterapia, que me pareció un caso muy curioso. Perfecto, qué bueno, Estela. Bueno, entonces en ese tiempo yo estaba estudiando y apareció una mujer compañera que en alguna ocasión yo la veía, yo decía, tan extraño esta mujer que yo la veía tan, pues, que tenía ciertos rasgos como de belleza, que yo decía, esta mujer es muy curiosa, esta mujer a mí me parece que es como más bonita de lo que ella muestra, ¿cierto? Entonces, en alguna ocasión, ella yo la invité a estudiar a la casa, entonces nos fuimos a estudiar los puntos pues de masoterapia. Entonces resulta que cuando ella fue, eh, pues ya no fue pues, con los vestidos cómodos que usamos para masoterapia, que uno en masoterapia, pues como eran masajes, entonces uno iba de sudadera, aquí llamamos bombacho, de prendas muy cómodas, ¿cierto? Y que se pudieran, pues, digamos que ensuciar, pues, porque íbamos para colchonetas, entonces eh, necesitamos unas prendas más cómodas que no permitían ver como toda nuestra figura, nuestra silueta, ¿cierto? Entonces, para este caso, cuando ella va a la casa, resulta que ella pues se vistió de una manera muy distinta, ¿cierto? Entonces ella llegó y yo la vi y yo dije, wow, qué mujer, porque era una mujer que tenía una figura muy hermosa, muy proporcionada, se fue pues con ya un jean ajustado, una camisa con el pelo y era un cabello suelto pues que le llevaba pues casi que pues donde la espalda pierde su nombre, ¿cierto? Entonces resulta que cuando yo la veo, yo empezamos a hablar de esto y entonces ella me empieza a contar, yo le dije que pues porque perdón, sí, aquí a veces falla pues porque hay como tormentica eléctrica en este momento. Entonces, yo hablando con ella, descubrí algo bien interesante y era que ella sentía que ella tenía que esconderse de los hombres. Entonces yo le decía, pero pues, ¿por qué te tenés que esconder de los hombres? Entonces ella me decía que no, porque los hombres eran muy peligrosos, ¿cierto? Entonces yo le decía, y bueno, ¿y qué es lo peligroso de un hombre para vos? Entonces ella me decía, no, pues que los hombres siempre van detrás de una intención con las mujeres. Y yo le decía, ¿y cuál es la intención? Me dijo, pues no, pues los hombres se quieren devorar las mujeres, ¿cierto? Aquí tenemos un término para tener unas relaciones sexuales que es comer, que los hombres, digamos que pues se comen una mujer, ¿cierto? Ese es el término que usamos por acá. Entonces me decía que que ese era el asunto de que los hombres siempre nos queríamos comer las mujeres. Y yo le decía, y, y debería ser de otra manera, ¿o qué? Y me decía, pues sí, podría ser de otra manera. Y yo, pues, ¿cómo cuál? Me dijo, no, pues conversar con tal. Entonces yo le decía, eh, sí es correcto lo que me estás diciendo, pero me parece a mí que hay un asunto detrás de todo esto, ¿cierto? Y normalmente, entonces, claro, cuando empezamos a hablar de todas las situaciones en las cuales, digamos que yo le preguntaba, ¿cuándo empezaron los palitos chinos, pues, como en tu cabeza? Entonces me decía, como en una época en particular, ¿cierto? Cuando ella tenía como unos 11 años, empezó a ponerse los palillitos en la cabeza. Entonces, bueno, eso era pues los primeros pinitos míos pues como terapeuta y entonces yo le decía que era muy probable que de pronto hubiera pasado algo cercano a esa situación, ¿cierto? Que ella la tenía digamos que guardada en el mundo inconsciente. Entonces, pues eso se quedó así, pero digamos que en la próxima situación que nos reunimos,
eh, ya ella llegó, empezamos a hablar y ya se pone a llorar. Y resulta que ella habla de una situación, pues digamos que de un abuso, ¿cierto? Entonces que hubo un abuso en esa época y entonces esa fue la manera de ella empezar a defenderse de los hombres, ¿cierto? Porque de alguna manera eso le daba un respaldo. Y entonces esa dificultad de esos palitos chinos en la cabeza, esa dificultad que tenía uno para aproximarse a saludarla, porque a uno realmente le daba una cosa saludarla, porque de pronto ella volteaba rápido y le enterraba un chuzo de esos a uno. Entonces, esa es una de las maneras que de pronto deberíamos prestar atención a ciertos, a esas pequeñas, digamos que símbolos que aparecen en el afuera, como cierta dificultad para saludarla. Eso lo había creado ella inconscientemente como una forma en lo social de que no se le aproximaran los hombres. ¿Sí me comprende? Entonces, de esta manera yo pude ver más claramente que claro, cuando una persona, digamos que accede a la sexualidad sin la voluntad del otro, digamos que es una forma violenta para entrar al mundo de la sexualidad. Y de hecho, pues ella hay edades para esto. A los 11 años, digamos que no es la edad más clara para uno tener relaciones sexuales porque todavía no están ni siquiera han desarrollado ciertos órganos. Entonces, esa situación pasa mucho, ¿cierto? En esta realidad y sobre todo en países bastante machistas y en países donde de pronto, bueno, las situaciones de abuso, creo yo que han pasado, no depende de países, parece que eso es un fenómeno que existe en el mundo entero, ¿cierto? Estas situaciones de abusos, eh, estas situaciones de abusos tejen unos grandes problemas en las personas que viven estas situaciones, porque se empiezan los abusos que yo en alguna ocasión había hablado, como de que es importante como mirar esto con despacio. Creo yo que de pronto vamos a dedicar unas sesiones a esto porque me parece muy interesante que miremos cómo se constituye ese asunto, porque es uno de los complejos más difíciles de abordar y sobre todo que mm, tiene su dificultad también para resolver, porque en las situaciones de abuso hay cosas muy, muy increíbles, porque son cosas que normalmente no se hablan, entonces no se dicen, no se cuestionan. Y entonces, como recuerden, lo que uno no lo habla, como que no existe. Entonces quedan situaciones bastante complejas ahí alrededor de estas situaciones y normalmente se toma mucho tiempo para resolver algo de esto. Es decir, las personas que viven estas situaciones a veces las viven por mucho tiempo y normalmente se viven en soledad y normalmente tienen que resolverlos ellas mismas eh, eh, por sus propios medios. Y esto empieza a tener bastantes implicaciones, como por ejemplo, eh, que por ejemplo no funcione bien académicamente, que no sienta que tenga valor, que a veces son presas de bullying, pasa toda una cantidad de cosas alrededor de un abuso, configurándose como, a mi modo de ver, uno de los complejos más difíciles de resolver, sobre todo que tiene mucho tiempo,
pero digamos que hay una de las cosas que yo veo es como el entendimiento que se tiene de esta situación. Entonces, y el abordaje que se hace. Es decir, hay cierta delicadeza que hay que tener con estas situaciones, pero también hay que entender cómo se teje, que esto es, digamos que el complejo que se crea de un abuso tiene que ver con situaciones que deberíamos considerar más energéticamente, porque pareciera ser que esto proviene de situaciones como bueno, no sé qué tan claro será para ustedes lo que voy a decir, pero está muy asociado a seres inorgánicos, a entidades inorgánicas. Entonces, para este tema, quiero como de pronto en la próxima ocasión abordarlo y explicarlo más ampliamente para que podamos entender un poco mejor esta situación. Entonces, bueno, ya parece que vamos terminando, son las 8:58. Entonces, bueno, avisos parroquiales, les cuento pues que ya empezó el grupo de sueños y ya llevamos la primera sesión, hermosa sesión, un sueño maravilloso que contó una de las, de los, de las personas que están en el grupo y que bueno, fue muy bonito ese comienzo. Entonces les quiero también invitar pues a las personas que están interesadas en ingresar al grupo, que me escriban por favor. Eh, ya hay otras personas que están interesadas, entonces pues si es posible podríamos armar otro segundo grupo, entonces me van escribiendo las personas que quieran ingresar a este grupo de sueños. Entonces, bueno, muchas gracias por sus apuntes. Eh, Nos vemos el viernes, Dios mediante. La doctora Vianney creo que hoy también estaba en el asunto del trasteo, entonces nos vemos el viernes de sueño, para que traigan sus sueños y los cuentes y podamos aportarles a una interpretación. Entonces, una feliz noche y muchas gracias. Hasta luego.